El caso del señor Valdemar. Tengo la absoluta seguridad de que el asunto del señor Valdemar, tan sorprendente, debe haber provocado muchas controversias. Pensar de otro modo sería errado, teniendo en cuenta las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Los involucrados trataron de mantener oculto el suceso a la opinión pública, esperando que transcurra un tiempo prudencial o que se realice una investigación formal. Como resultado, se difundieron innumerables relatos exagerados y desvirtuados, faltos de verdad, y esto, en consecuencia, dio crédito a falsedades y calumnias, lo que acarreó la pérdida de la confianza pública. Considero necesario dejar hoy en claro cómo acontecieron las cosas hasta el punto en que soy capaz de comprenderlas, en forma resumida. Esta es mi versión. Hará quizá 3 años que me he dedicado con entusiasmo al estudio de los fenómenos del mesmerismo, conocido también con el nombre de magnetismo animal. Hace aproximadamente 9 meses se me vino a la mente la idea de que todos los experimentos que se habían realizado hasta ese momento eran interesantísimos, pero que aún había algo que necesitaba. Ningún paciente había sido magnetizado in articulo mortis. Habría que demostrar si en ese estado el sujeto de experimentación era sensible a la influencia magnética. En segundo lugar, luego de verificado lo primero, se tendría que observar si la sensibilidad aumentaba o disminuía, por encontrarse en ese estado, y por último, determinar hasta cuándo podía detenerse la muerte mediante pases magnéticos. Entre otras muchas cosas, eran estos los aspectos que más despertaban mi curiosidad, pues los consideraba de la mayor importancia por las posibles consecuencias que podría acarrear. Luego de llegar a esta conclusión, traje a la mente a todos los parientes o amigos para ver quién podría yo comprobar mis teorías. Por fin recordé a mi amigo Ernesto Valdemar, autor de las traducciones polacas de Wallenstein y de la Gargantúa, y muy conspicuo compilador de la Biblioteca Forensica. Harlem, New York, siempre había sido el lugar de residencia del señor Valdemar desde el año 1839. Era notable por su marcada delgadez y sus extremidades inferiores se parecían a las de John Randolph, y eran también notoria la blancura de sus cabellos, que impresionaba con su parecido a una peluca. Poseía un temperamento inquieto y nervioso, lo que le hacía parecer un buen paciente para los experimentos científicos. Anteriormente había experimentado con él hasta en 2 o 3 oportunidades, y le había inducido al sueño magnético con gran facilidad, pero no obtuve el resultado esperado, lo que me hizo sentirme defraudado. La voluntad del señor Valdemar nunca se vio sometida enteramente por la mía, y sobre su clarividencia no obtuve nada de alguna importancia. Había yo atribuido mi fracaso a los cambios operados en su salud corporal. Los medios tan exagerados había comprobado en él una grave tuberculosis. Hablaba Valdemar con la mayor naturalidad sobre su fin próximo, pues pensaba que nada se podía hacer ya para evitarlo, así que era inútil incurrir en lamentaciones. Me pareció acertado pensar en el señor Valdemar como sujeto para mis experimentaciones.
Lo conocía lo suficiente para saber que no hallaría ninguna clase de escrúpulos en él, y tenía la ventaja, además, de no contar con parientes en América que pudieran en alguna forma intervenir. Me atreví a plantearle con franqueza el asunto y me sorprendí gratamente cuando se manifestó enormemente interesado. Digo que fue sorpresa, porque nunca hasta en ese momento había demostrado interés o simpatía por mis experiencias. Su enfermedad era de aquellas en la que era imposible calcular con exactitud la fecha de la muerte. Así es, convinimos en que Valdemar me avisaría lo más próximo que fuera posible, o lo que sus médicos le prognosticaran como probable fecha de su deceso. Hace quizás 7 meses, cuando recibí una nota del propio Valdemar que decía: mi querido, puede venir ahora. Duda que llegaré a las 12 de la noche de mañana. Creo que ellos están en lo cierto. Valdemar. La esquela había sido escrita media hora antes de que llegara a mis manos, y pocos minutos después me encontraba yo al pie del lecho del moribundo. Apenas 10 días hacía desde que había dejado de verlo, pero su cambiado aspecto me dejó espantado. Su cara presentaba un color térreo, sus ojos se encontraban totalmente apagados y estaba tan delgado que los pómulos parecían a punto de perforar la piel de su rostro. Su pulso era apenas perceptible y casi se ahogaba por la expectoración. Sin embargo, sus facultades mentales se hallaban intactas. Hablaba con claridad y tomaba algunos calmantes sin auxilio de nadie. Al momento de ingresar a su habitación, le hallé tomando notas en su cuaderno. Varias almohadas le ayudaban a incorporar el cuerpo en la cama. Los médicos se encontraban a su lado. Luego de saludar al señor Valdemar, llamé afuera a los 2 galenos y les pedí un informe detallado del estado del paciente. Se me informó de la inutilidad desde hacía 8 meses del pulmón izquierdo. Por su parte, el derecho, en su parte superior, se encontraba totalmente osificada, mientras que el lóbulo inferior era una sola masa de tubérculos purulentos. Existían varias perforaciones extensivas. El proceso de osificación había avanzado con celeridad. Además de la tisis, se sospechaba que tenían un aneurisma en la aorta. En la opinión de ambos médicos, el señor Valdemar fallecería alrededor de la medianoche del día siguiente, domingo. Era aún las 7 de la noche del sábado. Al despedirse los galenos de su paciente, lo hicieron definitivamente, pues no pensaban verlo otra vez con vida, pues yo les rogué que vinieran a visitarlo a las 10 de la noche de la próxima. Apenas se marcharon, hablé con tranquilidad con el señor Valdemar acerca de su próxima muerte, así como de nuestro proyecto. Se mostró ansioso y decidido a llevar a cabo el experimento proyectado. Con la mejor voluntad, me apremió para que lo citara de inmediato. Se encontraban en la habitación, dispuestos a ayudarle, un criado y una sirvienta, pero no me atreví a comprometerme en un asunto tan difícil y de aquella índole, contando solamente con el testimonio de aquellas personas. En caso de sobrevivir alguna complicación o algún suceso repentino, tomé la decisión de aplazar el proyecto hasta las 8 de la noche siguiente, hora en la que pude contar con un estudiante de medicina a quien conocía y que él me unía cierta amistad, cuya presencia me estimuló y me sacó de apuros. Mi primera intención fue la de esperar a los médicos para 2 cosas. Me hicieron cambiar de opinión. La primera, los ruegos urgidos de Valdemar, y la segunda, la certeza que ya no se podía esperar más, pues el moribundo pronto se convertiría en cadáver.
El señor L tuvo la gentileza de ir tomando notas de todo cuanto fuese ocurriendo, y gracias a ello puedo ahora relatar en gran parte lo sucedido, copiado al pie de la letra o resumiendo el texto. Sería aproximadamente a las 8 de la noche cuando cogí la mano del señor Valdemar y le solicité que manifestase en voz alta al señor su deseo que yo realizara en su persona el experimento de magnetización en ese momento crucial y definitivo de su vida. Con voz débil, pero perfectamente clara, declaró: «Sí, deseo ser magnetizado», agregando de inmediato: «Temo que usted ha despertado demasiado y sea muy tarde». Mientras hablaba, ya estaba dando sobre él los pases más importantes para alcanzar dominio sobre su persona. Con la mano extendida, realicé un pase lateral de parte a parte de su cabeza, pero aunque yo había ejercitado todo mi poder, no noté ningún efecto hasta las 10 de la noche, hora en que llegaron los médicos, de acuerdo con nuestro convenio. Relaté brevemente lo que había hecho hasta ese momento, poniéndolos al corriente de lo que me proponía hacer y cómo ellos no expresaron ninguna objeción, ya que el paciente se encontraba en agonía. Proseguí sin vacilar, haciendo nuevos pases, cambiando los pases laterales por otros hacia abajo, mirando en todo momento los ojos del moribundo. Durante este lapso, el pulso del señor Valdemar era casi imperceptible y su respiración se hacía estertórea y con intervalos de casi medio minuto. Ese estado se mantuvo sin alteración por espacio de 15 minutos. Al final de ese tiempo, el moribundo lanzó un suspiro muy hondo y cesó su respiración. Es decir, no pudo escucharse ya el estertor. Sus miembros se encontraban como con la frialdad del hielo. A las 11 menos 5 me percaté que había en él signos indudables de influencia magnética. Sus ojos vidriosos dejaron de girar y se pudo observar en ellos la inconfundible expresión de desasosiego interno propia de los sonámbulos. Mediante una corta serie de rápidos pases laterales, que sus párpados temblaron, como si hubiese quedado dormido, y con otros los hice cerrar. No me hallaba satisfecho con lo obtenido y continué enérgicamente con mis manipulaciones, poniendo toda mi voluntad en el esfuerzo hasta que logré que sus extremidades se pusieran rígidas, en cómoda postura como me pareció. Sus piernas estaban completamente estiradas, al igual que los brazos, descansando a lo largo del cuerpo, a la postura de los riñones. La cabeza estaba ligeramente levantada. Sería la medianoche cuando concluí todo esto y pedí a los doctores presentes que examinaran al señor Valdemar. Efectuaron varias pruebas y tuvieron que reconocer que se encontraban ante un caso extraordinario en el que el paciente se hallaba en perfecto estado de trance magnético. La curiosidad de ambos galenos era muy viva y el doctor decidió no separarse del paciente en toda la noche. El otro doctor nos comunicó su interpretación de volver a primera hora del día siguiente. El señor L y los criados permanecieron en la habitación toda la noche. El señor Valdemar estuvo tranquilo hasta las 3 de la mañana. Lo ausculté y le encontré en el mismo estado y en la misma posición. Su pulso era débil, casi imperceptible. La respiración leve solo era posible evitarla colocando un espejo en su boca. Los ojos permanecían cerrados en forma natural y los brazos y piernas fríos y rígidos como hechos de hielo. A pesar de todo esto, su aspecto general no era el de un muerto. Muy cerca de él
Hice un gran esfuerzo para que su brazo derecho siguiera los movimientos del mío, de un lado a otro de su persona. Anteriormente, en otras ocasiones, con el mismo señor Valdemar como paciente, no había conseguido ningún éxito y no pensaba lograrlo ahora, pero ante mi total sorpresa, su brazo siguió con docilidad los movimientos del mío. Me animé a preguntarle: «Señor Valdemar, ¿se encuentra usted dormido?». Le costó trabajar responder al principio, ya que sus labios temblaron. Repetí la pregunta varias veces. A la tercera, todo su cuerpo se estremeció en un temblor. Sus párpados se entreabrieron hasta mostrar las líneas blancas del globo ocular. Los labios se movieron muy lentamente y un murmullo salió de ellos. «Sí, duermo. No me despierte. Déjeme morir así». Observé sus miembros, estaban más rígidos aún que antes. El brazo derecho continuaba dirigiéndose en la dirección que mi mano le indicaba. Hice otra pregunta: «¿Le duele el pecho todavía, señor Valdemar?». Su respuesta, aunque menos audible que la anterior, se escuchó clara: no siento dolor. Me estoy muriendo. Consideré preferible no molestarlo más y le dejamos tranquilo por el momento, en espera del doctor, y que debía llegar poco antes que amaneciera. Asombrado que el paciente todavía viviera, el doctor, luego de darle el pulso y acercarle el espejo a los labios, me rogó para que lo interrogara de nuevo. «Señor Valdemar, ¿sigue usted dormido?». Transcurrieron algunos minutos antes que contestara, pues al parecer reunía las fuerzas necesarias para hablar. En la cuarta ocasión me arrepentí de la pregunta. «Sí, todavía duermo». Los médicos opinaron que era mejor dejarlo tranquilo, porque el deceso no tardaría sino unos pocos minutos. Sin hacerles mucho caso, me disponía a seguir interrogando al paciente. En tal momento se produjo un visible cambio en el magnetizado. Su rostro se puso horrible, sus ojos giraban en sus cuencas lentamente, las pupilas se escondieron arriba, la piel tomó un color cadavérico, pareciendo más un papel blanco antes que el color de pergamento que mostraba hasta hace unos momentos, y las manchas éticas que habían en sus mejillas se disiparon súbitamente. Dijo así porque fue tan rápida la desaparición que me dio la impresión de una vela que se apagaba de un soplo. El labio superior, que cubría por entero los dientes, se recogió y se retorció, y la mandíbula inferior cayó dejando la boca abierta por completo, y a la vista la lengua hinchada y negruzca. Todos, espantados por su aspecto, retrocedimos y nos alejamos del lecho. He de suponer que otras personas estén habituadas a los cambios que produce la muerte, pero esta transformación fue tan fuera de lo común que nos aterró a todos. El señor Valdemar no mostraba ya ningún signo de vitalidad. Llegamos a la conclusión de que se hallaba totalmente muerto y nos alejábamos para permitir que los criados se preocupasen de amortajarlo, cuando observamos un fuerte movimiento vibratorio de su lengua. Tuvo una duración de casi un minuto. Pasado este lapso, emergió de entre sus inmóviles y abiertas mandíbulas una voz, si es que es posible llamarla así, pues no era fácil describirla. Podría tratarse de un sonido áspero, hueco y desgarrado, pero la impresión que causaba era indescriptible. No hay sonido así emitido por garganta humana y tampoco oído que la haya escuchado. Sin embargo, hubo dos cosas. Lo pensé así entonces y lo pienso aún ahora. Podrían tomarse como peculiaridades de la entonación. La voz parecía muy distante, como si procediera de una caverna subterránea, y además tenía algo de sensación de viscosidad. No hay manera de describirla mejor. El sonido era un silabeo claro,
asombrosa y tenebrosamente claro. El señor Valdemar daba respuesta a la pregunta que le habían formulado un rato antes. Recordemos que le habían preguntado si dormía. Sus palabras ahora fueron: sí. No, he dormido. Y ahora estoy muerto. Nos estremecimos de horror al escuchar esta respuesta así, tan modulada y calculada. El señor L., el estudiante de medicina, se desvaneció. Los criados escaparon de la habitación y no hubo quien les convenciera de volver a la habitación. Mi impresión fue también horrible. Los dos médicos y yo nos esforzamos durante 1 hora tratando de hacerlo revivir. Ninguno pronunciaba palabra. Cuando el estudiante de medicina volvió en sí, nos ayudó a examinar el resto del señor Valdemar. El espejo nos mostró que no había ningún signo de respiración y una sangría que practicamos en el brazo derecho fracasó. Ya ese brazo, que antes obedecía a mi voluntad, ahora permanecía inmóvil. El único signo de que aún mantenía la influencia magnética era la vibración de la lengua. Cada vez que yo le preguntaba algo, se podía notar que le hacía con enorme esfuerzo y que no tenía ya la suficiente voluntad. No contestaba ninguna pregunta que no fuera hecha por mí, a pesar de que traté que cada miembro de la reunión se pusiera en contacto magnético con él. Encontramos otros enfermeros que permanecieron a su lado y a las 10 salimos de aquella casa. Por la tarde le visitamos nuevamente. Su estado era el mismo, exactamente igual. Sostuvimos largas discusiones sobre la conveniencia del despertarlo y nos costó mucho tomar la decisión de dejarlo tal como estaba, pues nada sacaríamos con despertarlo. Era evidente que la muerte había sido paralizada o detenida por el magnetismo. Todos estuvimos de acuerdo en que si le despertábamos, aseguraríamos su rápido fin. Las cosas así se prolongaron durante 7 meses. Nos reuníamos por las tardes en casa del señor Valdemar, acompañados de otros médicos y amigos, y él permanecía exactamente igual. Los enfermeros le vigilaban constantemente. El último viernes decidimos realizar el experimento de despertarlo, o al menos de intentarlo hacerlo, y el lamentable resultado de esta maniobra es el que originó tantas discusiones. Utilicé los pases acostumbrados para sacar al señor Valdemar de su trance magnético. Durante largo rato no obtuve ningún efecto. La primera señal de que estaba volviendo a la vida fue la caída parcial del iris. Ese descenso parcial de la pupila fue acompañado por la secreción de un abundante licor amarillento de un olor acre y desagradable por debajo de los párpados. El doctor me sugirió intentar hacerle mover el brazo derecho con mi mano como antes. Lo hice, pero no resultó. El doctor me pidió que le preguntara algo. Lo hice con estas palabras: ¿puede el señor Valdemar explicarnos cuáles son sus sensaciones y deseos? Los resultados éticos reaparecieron sobre sus mejillas por unos instantes. La lengua vibró, más bien se arrolló en forma violenta en el interior de la boca, aunque sus mandíbulas y labios permanecieron rígidos, y por último, la misma horrible voz que describimos pronunció estas palabras: por amor de Dios, pronto, 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 hágame morir o despiérteme deprisa, deprisa. Le digo que estoy muerto. Tuve tal miedo que no sabía qué hacer, y durante unos momentos permanecí indeciso. No sabía en verdad qué hacer. Traté de calmarlo, pero fracasé, pues no obedecía a mi voluntad. Intenté otro método y traté de despertarle. Dio la impresión que tendría éxito, y todo lo que presenciaron mis maniobras pensaron eso mismo y se presentaron al ver al señor Valdemar despertar. Pero no creo que nadie hubiera podido imaginar lo que ocurrió en realidad. Al efectuar las pases magnéticas
mientras que los gritos muerto, muerto hacían explosión sobre su lengua y no sobre los labios del paciente. Su cuerpo entero, en el espacio de un instante, tal vez un segundo, se contrajo, se desmenuzó, se pudrió bajo mis manos. Sobre la cama, ante todos los presentes enmudecidos por el horror, yacía una masa líquida, de repugnante, de aborrecible, pobredumbre.